Algo escucharon sus hermanos. Cuando usted lea esa historia, usted se va a enterar. Es una historia maravillosa. El pueblo, los líderes, porque entre ellos no había ninguno que le hiciera frente a los amonitas. No se animaban, eran cobardes, no tenían fuerza y sobre todo no tenían el Espíritu Santo de Dios. Porque en ese tiempo el Espíritu Santo de Dios venía solamente por ciertas o sobre ciertas personas. Y la gente, los líderes de Galaad, se dieron cuenta que Jefté tenía el Espíritu Santo porque vinieron a buscarlo a tierra de Tod. Ahí vinieron. Y ya le dijeron, ¿sabes qué? Venimos a buscarte porque te necesitamos. Ah, ahora me necesitan, dice. Al principio me botaron de allá, dice, me botaron de Galaad, no me quisieron allá porque era hijo de fornicación, porque era hijo de una ramera, dice. No me querían con usted y ahora me quieren. No, espérate. Queremos que seas príncipe de nosotros, que seas jefe de nosotros. Y eso parece que le agradó a Jefté, ¿eh? ¿Cómo dices eso? Sí, vas a ser jefe de nosotros. Vas a ser jefe de nosotros. En la iglesia hay gente que si le dan privilegio, pelea. Si no le dan privilegio, no pelea, no caminan. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen con la muela del juicio amén? A eso es amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire, vamos a leer la Biblia. Bendito sea Jesús. Dice en el capítulo 11, versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron, habla de los líderes, a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Parece ser que los propios hermanos de Jefté eran líderes espirituales también. O sea, se sintieron con la autoridad de sacarlo, porque eran los líderes. Se sintieron con la autoridad porque también, número 2, eran los hijos del matrimonio legal. Bendito sea el Señor. Pero no estaban procediendo con justicia. Bendito sea Jesús. Si usted se fija, en el versículo 8 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Era solamente un hombre, hermano. Un hombre el que los iba a libertar. Pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y era un hombre que era valiente. Como la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes lo arrebatan. Yo no conozco a ningún juez, a ningún libertador en la Biblia, que la Biblia diga que era cobarde, hermano. Excepto Gedeón. Excepto él. Pero Dios le dijo, yo estoy contigo. De veras, dice, yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Sigue la Biblia diciendo, no pierda el hilo. No pierda el hilo. El tema es pacto de santidad.
Voy a adelantarme, pero ahí en el mismo 11 dice, entonces Jefté vino a los ancianos de Galat y el pueblo lo eligió por caudillo. Oye, hermano, habiendo miles en el pueblo de Israel y vinieron por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras, sus palabras, delante de Jehová en Mizpa. Era un hombre que oraba. No era un hombre que solamente se arrancaba y hacía las cosas al aventón. Ya el Espíritu Santo de Dios venía sobre su vida y ellos se dieron cuenta. Por eso es que vinieron a buscarlo. No crea que los líderes eran cualquiera. Los líderes estos ya sabían de los jueces anteriores que habían tenido, que los únicos que los podían libertar eran aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya. No lo querían, lo despreciaban, ya lo miramos, lo echaron de su casa. Este era un hombre de oración, esforzado, valeroso. Al ver Dios estas cualidades en Jefté, Dios envía su espíritu para con él, a Jefté. En el versículo 29 dice eso, del 11:29 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y voy a seguir leyendo. Vino sobre Jefté. Y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jefté, dice, hizo voto a Jehová diciendo, oiga, él estaba haciendo un pacto. Eso es lo que es un voto. Estaba haciendo un pacto, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Él estaba diciendo la palabra, que si Dios le daba la victoria, la primera persona que salía de su casa la iba a ofrecer en holocausto. Estuve estudiando esto. Aquí dice, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. El holocausto, los servicios que se hacían en Israel del holocausto, especialmente en el templo o en el tabernáculo, era con leña, era un altar de leña para quemar lo que se ofrecía. Y yo estudié esto bien, aquí mismo en la Biblia, porque aquí está la respuesta. Lo que estaba diciendo, mire la importancia del pacto que hace él con Dios. Él estaba hablando de una persona que la iba a ofrecer en holocausto. El holocausto era lo que dice el capítulo 12 del libro de Romanos. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque el holocausto va en contra de Dios. Si usted me quiere acompañar al libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, usted mismo se da cuenta, estamos hablando de un hombre de Dios, y cuando hizo este pacto, no era lo que parece ser, porque la misma Biblia se contradijese, y la Biblia no se contradice. En el capítulo 12, versículo 31 del libro de Deuteronomio, la Biblia dice algo bien interesante con relación a los holocaustos. Deuteronomio 12, 31. Bendito sea Jesús. 12:31 dice la Biblia así. No harás así, leyendo desde el 29.
para más claridad. Esto es muy especial lo que estamos mirando. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea que estas cosas no las aprobaba Dios. El holocausto de esta persona, porque eso es lo que estaba diciendo Jefté. Cuando regrese, dice, victorioso de los amonitas, será de Jehová. Porque dice, en el principio dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Yo estudié eso, hermano. Usted lo lee enseguidita, si quiere puede leerlo ahorita. Jefté no tenía ni hijo ni otra hija. La única que tenía era ella. Y parece ser que ni esposa tenía. No sé si su esposa se murió o no sé dónde, pero la Biblia no habla nada de su esposa. Solamente tenía esa hija. Entonces cuando Dios hace mire la importancia y mire el atrevimiento de Jefté. Cuando le dice, si me da la victoria, el primero que salga. ¿Quién iba a salir de su casa del primero si el único que vivía en su casa era él y su hija? Porque no se mira por ningún lado su esposa, sino solamente su hija. No tenía, la Biblia dice ahí mismo que no tenía ni hijo ni hija. Ella era la única que tenía. Cuando él va y destruye a los amonitas, entonces regresa. Vamos a seguir leyendo. Esto es interesante. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Acuérdense que ya había hecho él un pacto. Había hecho un voto. ¿Y de dónde viene la santidad del pacto? El tema pacto de santidad. Ahorita vamos a ver. Dice el 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Jefté hizo eso. Así fueron, pero para antes ya había venido el Espíritu Santo sobre él. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle. No era cualquier hija tampoco. Mire la clase de hija que tenía. Era una hija entregada a Dios. Era una hija obediente a Dios. Una hija que no iba a dejar caer las palabras de su padre. Dice la Biblia ahí, en el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Qué esperaba entonces Jefté cuando hizo el pacto con Dios? Que la única hija que tenía saliera a recibirlo cuando él volviera. Dice en el versículo 35, y cuando él la vio, rompió sus vestidos porque se acordó del pacto, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré
retractarme, dice. Sigo leyendo en el versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto glorifican al Señor? Aleluya. Vamos a ver algo muy interesante. Aquí es donde viene lo bonito de esto. Fíjese las palabras que contesta. Yo meditaba desde la mañana, desde ayer vengo meditando en eso, y el día de hoy también por la mañana. Decía yo, qué importante fue para Jefté tener una hija ejemplar. Ese sería otro tema. Una hija ejemplar, hermano. Jefté tenía una hija ejemplar y era señorita. Bendito es el Señor. Más adelante vamos a leer, y de una vez lo vamos a leer. Dice el versículo 36, ella entonces respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. El 37 dice, y volvió a decir a su padre, ella, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes